Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1821, Ciudad Gigante. Wen ya había visitado algunas mazmorras del juego que podrían generar criaturas de nivel apocalipsis. Aparte de no encontrar un jefe en la montaña del ajedrez, el monte Laojun y el templo del pequeño Buda no habían reaparecido. Por lo que parece, necesito añadir nuevas mazmorras. Wen pensó dónde conseguirlas. Ahora, había zonas de men's channels de fuga por toda la Tierra. Había muchísimas noticias, y a menudo se veían criaturas como dragones y vampiros. Incluso hubo gente que vio ángeles descender, demonios corriendo enloquecidos, duendes bailando, etc. Sin embargo, por mucho que lo analizara, la posibilidad de que esos lugares albergaran una criatura de grado apocalipsis era remota. Lo que realmente preocupaba a Wen era un lugar llamado Ciudad Gigante. Según la información recopilada, una ciudad enorme había surgido en el distrito oeste. Sus murallas superaban los 1000 metros de altura, superando cualquier edificio construido por humanos. Las puertas de la ciudad tenían más de 1000 metros de altura. Se desconocía qué clase de criatura podía abrir una puerta así. Ciudad Gigante estaba rodeada de nubes. Mucha gente que quería entrar a la ciudad para obtener información ya había desaparecido del mundo. Hasta ahora, nadie sabía qué había dentro de la ciudad, y las puertas de la ciudad nunca se habían abierto. Algunas personas supusieron que la ciudad gigante probablemente estaba relacionada con la segunda generación de gobernantes de la antigua mitología griega, los titanes. La mitología griega antigua contaba con 3 generaciones de dioses reyes. El dios rey de la primera generación, Urano, era el dios del cielo. El dios rey de la segunda generación, Cronos, era el más joven de los 12 titanes. Era una fusión del poder creador y destructivo del tiempo, lo que le permitía devorarlo todo. El dios rey de la tercera generación era Zeus, conocido como el rey de los dioses. También era el dios del cielo y del rayo. Sin embargo, los mitos de la antigua Grecia eran muy caóticos, al igual que los mitos de Oriente. La familia del dios rey era similar a las cortes celestiales de Oriente. Era simplemente un sistema mítico. Los dioses originales no eran familiares de estos dioses reyes. En algunas versiones, el primer dios en nacer fue Caos, el dios del caos. Era algo similar a Pangu en Oriente. Wen no estaba interesado en los titanes, pero estaba muy interesado en el dios del caos, Caos. Esto se debió a que Wen había sospechado durante mucho tiempo que su primera orden del caos probablemente estaba relacionada con el caos. Por lo tanto, Wen decidió dirigirse a la ciudad gigante para echar un vistazo. Lo mejor sería encontrar el pequeño símbolo de la palmera. Si de verdad no lo encontraba, no pensaba entrar. Aunque Wen tenía la capacidad de luchar contra criaturas de nivel apocalipsis, quién sabía qué habilidades especiales tendrían. No valdría la pena si perdiera la vida accidentalmente dentro. Después de obtener las coordenadas de la ciudad gigante, utilizó la teletransportación espacial para llegar allí. Aunque ya sabía que la ciudad gigante era definitivamente magnífica, no pudo evitar sorprenderse por su belleza cuando se paró frente a ella. Me pregunto cuánto tardarán los humanos en construir una ciudad tan majestuosa. Wen no pudo evitar maravillarse al contemplar la ciudad negra en la cima de la montaña. La montaña tenía miles de metros de altura, y la ciudad tenía más de 1000 metros. La ciudad estaba en la montaña, atravesando las nubes. Era como una ciudad ilusoria en las nubes. Wen no se fijó en el nombre de la montaña. Aunque la información lo contenía, Wen no recordaba un nombre tan largo, ni estaba de humor para recordarlo. No puedes entrar a esta ciudad. Justo cuando Wen estaba a punto de llegar a la puerta de la ciudad en la cima de la montaña, una voz lo detuvo de repente. ¿Por qué estás aquí? Wen giró la cabeza y se dio cuenta de que era Tsukuyomi caminando con una sonrisa. ¿Por qué no puedo estar aquí?, preguntó Tsukuyomi.
No te marchaste ya de la Tierra después de la fuga. Youwen estaba un poco desconcertado. ¿Por qué Tsukuyomi regresaría si ya había escapado? No sería rechazada por las reglas de la Tierra si regresara. El sello de la Tierra ahora está lamentablemente débil. Nací en la Tierra. ¿Qué tiene de extraño que regrese? En cuanto a ti, ¿qué haces aquí? Preguntó Tsukuyomi. Escuché que hay una ciudad gigante aquí, así que vine a echar un vistazo. ¿Por qué dijiste que no podíamos entrar? Youwen no dio más detalles. La curiosidad mata al gato. Aunque ahora tienes la capacidad de luchar contra una criatura de nivel apocalipsis, es mejor que no entres en esta ciudad. De lo contrario, podrías convertirte en un fantasma de la humanidad, dijo Tsukuyomi con una sonrisa. ¿Es este lugar tan aterrador? ¿Por qué no lo noto? Youwen fingió sorpresa. No hace falta que investigues. Te diré lo que quieras saber. Sin duda, hay una criatura del apocalipsis en esta ciudad. Además, no es una criatura común y corriente. Tsukuyomi captó los pensamientos de Youwen de un vistazo y frunció los labios. Llevo aquí más de medio mes. He visto entrar a innumerables humanos, pero ninguno ha salido. Además, he presenciado escenas increíbles. ¿Qué escenas?, preguntó apresuradamente. Esta ciudad puede devorar el cielo, dijo Tsukuyomi con una expresión extraña. ¿Devorar el cielo? ¿Cómo? Youwen estaba aún más intrigado. Llegaste en el momento justo. Lo verás mañana por la noche, dijo Tsukuyomi con una sonrisa sin decirle a Youwen la respuesta. ¿Por qué estás aquí? Youwen no preguntó más mientras evaluaba a Tsukuyomi. Al principio pensé que este era el lugar de los 12 dioses titán. Quizás necesito algo, pero por lo que veo, no debería estar allí. Incluso si lo hubiera, no deberían estar solo los dioses titán. Debe haber algo aún más aterrador dentro. Ya me he rendido, dijo Tsukuyomi encogiéndose de hombros. Entonces vete primero. Echaré un vistazo. Mientras Youwen hablaba, voló hacia la entrada de la ciudad. No te dije que no entraras. No te detendré si tienes pensamientos suicidas, pero puedes considerar casarte conmigo y dejarme tener un hijo antes de entrar. Así también te asegurarás de que tu familia You no termine contigo, dijo Tsukuyomi con una sonrisa mientras seguía a Youwen. ¿Dónde aprendiste eso? Youwen no sabía si reír o llorar. Los extraños pensamientos de Tsukuyomi eran interminables. No es así como piensan los humanos. ¿Qué tiene de raro? Tsukuyomi fingió estar agraviada y continuó como una esposa maltratada. ¿Será que malinterpreté el dicho de que hay 3 maneras de ser desleal? No lo entendiste mal, pero... Youwen no sabía cómo explicarlo. Solo pudo callarse y mirar fijamente las puertas de la ciudad gigante. Para su decepción, no vio el pequeño símbolo de la palmera en la puerta de la ciudad. Sin embargo, tenía experiencia. A veces, el pequeño símbolo de la palmera no estaba necesariamente en la puerta de la ciudad. También podía estar en un lugar muy común. Por lo tanto, caminó por la muralla de la ciudad y buscó lentamente el pequeño símbolo de la palmera. Deberías tener más descendientes, dados tus excelentes genes. Si la humanidad es realmente exterminada en el futuro, también puedo llevar a nuestros hijos lejos de la Tierra para vivir en otros planetas. Tus descendientes serán el futuro de la humanidad. Tsukuyomi siguió a Youwen y soltó disparates que le dieron dolor de cabeza. Dio vueltas alrededor de la ciudad, pero no encontró el pequeño símbolo de la palmera. Youwen inicialmente quería irse, pero al recordar lo que Tsukuyomi había dicho sobre la ciudad que podía devorar el cielo, quiso ver cómo lo hacía. Por lo tanto, se quedó y esperó hasta la noche siguiente. Capítulo 1822, Ciudad gigante devoradora del cielo. No vas a considerar una esposa de piel tan clara, hermosa y de piernas tan largas. Tsukuyomi miró a Youwen con anticipación. Youwen se secó el sudor frío de la frente. Lidiar con Tsukuyomi era incluso más agotador que luchar contra una criatura de nivel apocalipsis. Youwen no pudo soportar lo que dijo y no supo qué responder. Afortunadamente, el tiempo finalmente pasó. Youwen ignoró a Tsukuyomi y miró la hora.
Faltaban 2 minutos para la hora que Tsukuyomi había mencionado. Ya era medianoche, pero el tiempo no estaba mal. Todo el cielo parecía una piel azul glaseada, teñida de dibujos. Salvo algunas nubes, todo lo demás estaba tan limpio que resultaba embriagador. Las estrellas parecían volverse especialmente deslumbrantes y había muchas estrellas que originalmente eran invisibles. Después de que la civilización humana fue destruida gradualmente, el cielo nocturno se volvió cada vez más hermoso. Atención. Ya viene. Tsukuyomi miró hacia la ciudad gigante y le recordó a Youwen. Youwen había visto desde hacía tiempo que la ciudad negra emitía llamas negras. No eran llamas reales, pero tampoco humo. Eran más bien sombras producidas tras la distorsión del espacio. Las llamas se elevaron y llenaron el cielo. El cielo estrellado, originalmente tranquilo, pareció distorsionarse al aparecer sombras irregulares. La luz de las estrellas también se atenuó significativamente. ¿Qué está pasando? Youwen no pudo evitar preguntarle a Tsukuyomi cuando vio que no había otros cambios en la ciudad. Lo sabrás pronto. Tsukuyomi solo le hizo un gesto a Youwen para que no se distrajera y mantuviera la vista atenta a la ciudad gigante. Youwen giró la cabeza con perplejidad y vio una escena extraña. La enorme ciudad de piedra de repente pareció tener un latido mientras toda la ciudad se encogía y se expandía. A simple vista, la ciudad gigante parecía claramente más grande que antes. Mierda, no me digas que esta ciudad gigante está viva. Youwen estaba alarmado y se alegró de no haber planeado entrar. Si realmente fuera un ser vivo, no se estaría enviando a sí mismo a su estómago al entrar. De vez en cuando, la gigantesca ciudad se contraía y expandía como si se tragara algo. Cada vez, se hacía más grande, dándole un aspecto extremadamente extraño. No sé si esta ciudad es un ser vivo. Solo sé que no es un edificio antiguo. Al menos, ningún humano conocía su existencia antes de su aparición. Esto se debe a que esta ciudad surgió en la montaña donde vivían los legendarios dioses Titán. Mucha gente la confundió con la ciudad de los dioses Titán. La observé durante mucho tiempo y vi cómo pasó de ser una ciudad del tamaño de su antigua ciudad a lo que es ahora. Solo tardó medio mes, explicó Tsukuyomi. Si no es la ciudad de los dioses Titán, ¿cuál es el origen de esta ciudad? Youwen pensó, pero no pudo encontrar ninguna pista. Aunque había estudiado algunos mitos griegos antiguos, solo tenía una idea aproximada. Conocía algunos de los mitos griegos más famosos, pero no lograba comprender la relación de esta ciudad con la mitología griega. La ciudad gigante seguía tragando y escupiendo a medida que crecía. Se alzaba en la oscuridad como un monstruo capaz de devorar el cielo. Eso no es cierto. Si esta cosa sigue creciendo, cubrirá toda la tierra. Youwen pensó de repente en esa posibilidad y frunció el ceño. Si este tipo siguiera expandiéndose sin límites, probablemente sería más grande que la Tierra en menos de medio año, según las proyecciones actuales. ¿No estaríamos todos los humanos en problemas entonces? Como si leyera la mente de Youwen, Tsukuyomi dijo, es difícil decirlo. Yo tampoco sé cuál es el origen de este tipo. Desde que apareció, ha estado absorbiendo energía del cielo cada 3 días. Nunca ha parado. Si ese es el caso, tengo que resolver este problema lo antes posible para evitar problemas futuros, dijo Youwen después de pensarlo un poco. ¿Cómo? Ni siquiera hemos descubierto qué es. Tsukuyomi negó con la cabeza. Conseguiré una bestia compañera para investigar, pensó Youwen mientras invocaba una bestia compañera. Era una serpiente negra de muy bajo nivel. La serpiente negra se deslizó hacia adelante y se dirigió a la ciudad. Youwen y Tsukuyomi observaban nerviosos desde lejos, preparados para luchar o escapar en cualquier momento. Cuando la serpiente negra se acercó a la ciudad, esta no reaccionó. Como de costumbre, la serpiente negra rodeó las puertas de la ciudad varias veces sin ser atacada. ¿Por qué no intentas derribar la puerta y echar un vistazo? Tsukuyomi parecía intrigada mientras miraba las puertas de la ciudad. Esta es solo una serpiente negra legendaria. ¿Cómo pudo abrir una puerta así? Aunque Youwen dijo eso, logró que la serpiente negra se deslizara hacia la puerta.
No era una solución continuar con este estancamiento. Era bueno investigar. Para sorpresa de Youwen y Tsukuyomi, justo cuando la serpiente negra tocó la puerta de 1000 metros de altura fue abierta por la serpiente negra con un ligero toque. Tras la puerta se alzaba un palacio enorme. Frente a él, los humanos ni siquiera podían considerarse hormigas. Se desconocía qué clase de criatura era ni cuán grande era para vivir en semejante palacio. Sin embargo, solo vio el palacio y ninguna otra criatura. Lo único que pudo hacer fue que la serpiente negra siguiera explorando. Bajo el control de Youwen, la serpiente negra se arrastró por el camino de piedra. Una escena aún más extraña ocurrió. A medida que la serpiente negra avanzaba, su cuerpo, sin saberlo, se hacía más grande. La serpiente negra medía originalmente solo 1 metro de largo. No era una bestia compañera que dependiera de su tamaño para vencer. Apenas había recorrido unos 20 metros dentro de la ciudad, pero su cuerpo ya superaba los 5 metros. Aunque su cuerpo se expandía rápidamente, por la retroalimentación de la serpiente negra, no sintió ninguna molestia. Youwen detuvo a la serpiente negra. Tras detenerse, su cuerpo continuó creciendo. No dejó de expandirse solo porque se detuvo. Esta ciudad es bastante interesante. Youwen observó la enorme ciudad con aire pensativo y continuó ordenando a la serpiente negra que se adentrara. Cuando la serpiente negra cruzó la plaza y llegó frente al palacio, su cuerpo ya se había vuelto inmensamente grande. Probablemente comparable al Behemoth. Lógicamente hablando, la serpiente negra debería haberse vuelto mucho más fuerte dada su gigantificación. Con semejante cuerpo, incluso si solo usara fuerza pura, no debería ser difícil matar a una criatura épica o mítica. Sin embargo, Youwen no percibió el aumento de nivel de la serpiente negra. Seguía siendo una bestia compañera legendaria. El enorme cuerpo de la serpiente negra finalmente llegó al palacio. Bajo las órdenes de Youwen, asomó la cabeza en la puerta. El estilo arquitectónico del palacio era completamente diferente al de los antiguos edificios del distrito este. Youwen no lograba descifrarlo. Solo quería terminar de explorarlo rápidamente. No le interesaba estudiarlo a fondo. La serpiente negra volvió a abrir fácilmente la puerta del palacio. La escena que vio lo asustó. Dentro del palacio, había una enorme cabeza colgando en el salón como un candelabro de cristal. Sin embargo, el cabello de la persona estaba despeinado. Su cabello grisáceo le cubría el rostro, y solo se veía su cuello ensangrentado. Lucía extremadamente aterrador. Además, su cabeza era enorme. Si Youwen entrara, su cuerpo ni siquiera sería apto para ser un piojo en la cabeza de esa persona. Justo cuando Youwen estaba evaluando la cabeza, de repente vio que abría los ojos y lo miraba fijamente. Capítulo 1823, Tamaño. El jefe había descubierto claramente la presencia de Youwen, pero parecía estar provocándolo. La mirada desenfrenada de pura maldad hizo que Youwen frunciera ligeramente el ceño. Crack. Crack. La cabeza humana abrió la boca y succionó la enorme serpiente negra dentro de su boca como si fuera un fideo antes de masticarla. Momentos después, la serpiente negra, junto con su piel y huesos, fue tragada. La puerta del palacio y las puertas de la ciudad se cerraron. La provocación de esa persona apesta. Tsukuyomi también lo notó y habló con una sonrisa. Aunque me irritó. Con un pensamiento, Youwen convocó a otra bestia mítica compañera y la dirigió hacia la puerta. El resultado fue similar al de la última vez. Las puertas de la ciudad y del palacio se abrieron con un toque. Tras la entrada de la bestia acompañante, su cuerpo se expandió, pero finalmente fue tragada por la cabeza. Invocó varias bestias compañeras seguidas, pero todas fueron devoradas por la cabeza. Finalmente, Youwen invocó una bestia compañera de grado calamidad, pero aún así no funcionó. Sin importar el nivel de una bestia compañera, no ofrecía resistencia contra la cabeza. Incluso una calamidad corría el mismo destino. Ni siquiera tenían oportunidad de luchar, pues eran tragados de un solo bocado. Por suerte, no entré. Incluso una bestia compañera de grado calamidad fue tragada de un solo bocado.
Mi pequeño cuerpo no aguanta ni un solo mordisco. Esa cabeza probablemente sea de grado apocalipsis. Tsukuyomi se palmeó el pecho tembloroso con una mirada de miedo. Youguen pareció no oírla mientras invocaba a otra bestia compañera. Sin embargo, esta vez, la bestia compañera que invocó fue el señor Imperial Behemoth. No es una lástima que muera una bestia compañera tan poderosa. Tsukuyomi evaluó al señor Imperial Behemoth. Puede que no sea así. Youguen ignoró la persuasión de Tsukuyomi e hizo que el señor Imperial Behemoth se dirigiera a la puerta. Cuando llegó frente a las puertas de la ciudad, el señor Imperial Behemoth rugió enojado mientras su cuerpo de repente se expandía a su forma más grande. El señor Imperial Behemoth abrió la puerta de la ciudad y entró directamente. El cuerpo del señor Imperial Behemoth era como una pequeña montaña. Tras entrar en la enorme ciudad, se hacía más grande a cada paso. Al llegar a la entrada del palacio, su cuerpo ya superaba los 2 o 3 mil metros de altura del palacio. Tuvo que agacharse para entrar. Cuando la extraña cabeza gigante vio al señor Imperial Behemoth, su expresión cambió de inmediato. Aunque su expresión facial permanecía oculta, sus pupilas contraídas y sus ojos abiertos indicaban sin duda una profunda alarma. Cuando el señor Imperial Behemoth se acercó a la cabeza, esta ya era mucho más alta. Abrió la boca y se la tragó antes de masticarla. La cabeza no opuso resistencia y fue tragada viva por el señor Imperial Behemoth. Ya veo. ¿Cómo lo descubriste? Tsukuyomi también descubrió el truco y le preguntó a Youguen. No soy un joven recién llegado a este mundo. ¿Cómo podría enojarme de verdad? Sacrificar a esas bestias compañeras fue solo una prueba. La distancia entre cada bestia compañera que entra en la ciudad y la cabeza aumenta según cierta proporción. Aunque esa cabeza es capaz, es imposible que una bestia compañera de grado calamidad no tenga la oportunidad de luchar contra ella, incluso si es de grado apocalipsis. Esto solo puede significar que es una regla. Todas las bestias compañeras que llegan a la cabeza ya están restringidas por las reglas. No pueden resistirse en absoluto. Por lo tanto, la conclusión es obvia. Cualquier criatura que camine frente a la cabeza será devorada si no es tan grande como ella. Si algo es más grande, solo puede ser devorado, explicó Youguen. Esposo, eres muy inteligente. Cada vez me gustas más. Tsukuyomi fingió ingenuidad. ¿De qué estás hablando? Youguen tenía una sonrisa irónica. Afortunadamente, la ciudad volvió a cambiar. Youguen inspeccionó rápidamente la ciudad y vio que, tras ser tragada la cabeza por el señor Imperial Behemoth, se produjo un extraño cambio en el palacio. El suelo en la zona más interna del palacio se elevó lentamente, transformándose en un enorme trono. El trono parecía hecho a medida para el señor Imperial Behemoth. Parecía hecho a medida para él. El palacio en sí también se había vuelto más alto y grande. Era claramente mucho más alto que los demás palacios de la ciudad. Youguen reflexionó un momento e hizo que el señor Imperial Behemoth caminara hacia el trono. Tras sentarse, una extraña habilidad fluyó inmediatamente del trono al cuerpo del señor Imperial Behemoth. Youguen percibía claramente que la energía del señor Imperial Behemoth aumentaba lentamente. Su cuerpo parecía fortalecerse. Esto dejó a Youguen algo sorprendido. El señor Imperial Behemoth ya era una bestia compañera con 400 estadísticas en el reino celestial. Este era el límite de las bestias compañeras de grado calamidad comunes. Si quería mejorar aún más y seguir aumentando sus estadísticas, necesitaba un tesoro raro como una fruta de ginseng. Los cristales de Menschenels ordinarios, incluso los cristales de Menschenels de grado apocalipsis, no pudieron ayudar al señor Imperial Behemoth a crecer. Se desconocía qué tipo de poder mágico poseían el palacio y el trono para permitir que las estadísticas del señor Imperial Behemoth siguieran aumentando. Lo entiendo. Se puede recibir la energía obtenida del devorador del cielo de la ciudad gigante sentándose en ese trono. Los hermosos ojos de Tsukuyomi se iluminaron de inmediato. Sin esperar a que Youguen dijera una palabra, Tsukuyomi ya había convocado a una bestia compañero extremadamente enorme y la había dirigido a la ciudad. Era un extraño tren fantasma. Youguen ya lo había visto. Era uno de los 100 fantasmas.
Tsukuyomi saltó y se sentó en el tren, entrando a la ciudad con el tren. Tras entrar en la ciudad, el tren fantasma no se dirigió al palacio donde se encontraba el señor imperial Behemoth. En cambio, se desvió hacia otro palacio. El tren fantasma se hizo cada vez más grande tras entrar en el palacio. Cuando llegó frente a otro palacio, ya era más grande que una montaña. La puerta del palacio se abrió de par en par, revelando una enorme cabeza humana en su interior. Sin embargo, el tren fantasma ya era más grande que la cabeza humana. Una enorme boca llena de engranajes se abrió en la cabeza del tren fantasma y se tragó la cabeza humana. En efecto, un trono apareció en el palacio. Sin embargo, no coincidía con la figura del tren fantasma. En cambio, coincidía con la figura de Tsukuyomi. Tsukuyomi salió del tren fantasma y se sentó en el trono. Inmediatamente, una energía infinita inundó su cuerpo. You-Wen, entra rápido. La energía aquí es muy fuerte. Si logras quedarte aquí un año más o menos, podrías ascender directamente al nivel Apocalipsis. Tsukuyomi se sentó en el trono y no olvidó llamar a You-Wen. You-Wen se sintió un poco tentado, pero no tenía el tren fantasma de Tsukuyomi. Si entraba y se volvía tan grande, no acabaría siendo un gigante si no podía recuperar su tamaño original. Eso no sería divertido. Además, dado su tamaño, probablemente era imposible que fuera más grande que la cabeza después de entrar. Cuando eso sucediera, sería él quien sería devorado. Me pregunto si mis habilidades pueden romper los poderes nomológicos de la ciudad. Aunque You-Wen sentía que no tenía miedo de las reglas de la ciudad, no estaba dispuesto a correr el riesgo. Capítulo 1824, Existencia invencible. La ciudad gigante es bastante interesante. No depende de la fuerza, sino del tamaño. Si fuera una criatura mortal extremadamente grande, no sería capaz de dominar la ciudad gigante, pensó You-Wen. Sin embargo, pensándolo bien, era poco realista. Por muy grande que fuera una criatura mortal, su tamaño máximo era el de un dinosaurio o una ballena. Les era imposible competir en tamaño con una criatura mítica como Behemoth. Justo cuando You-Wen consideraba cómo entrar en la ciudad sin cambiar de tamaño, vio que las puertas se cerraban de repente. Las sombras vacías que llenaban el cielo se desvanecieron. Había amanecido. You-Wen se alarmó de inmediato, temiendo que algo les sucediera a Tsukuyomi y al señor imperial Behemoth. Afortunadamente, aún podía percibir la existencia del señor imperial Behemoth. Probablemente no corría peligro. Solo puedo esperar la próxima apertura de la ciudad. You-Wen no conocía las reglas de apertura de la ciudad, por lo que solo pudo quedarse allí y esperar a que abrieran nuevamente. Liz Chen, ¿tienes alguna bestia compañera enorme de tu lado? You-Wen contactó a sus amigos y les contó sobre la ciudad. Había un total de 12 palacios en la ciudad. Ahora, solo 2 estaban ocupados y aún quedaban 10 disponibles. Sería mejor que alguien pudiera usarlos. Desafortunadamente, no era fácil encontrar bestias compañeras enormes. La bestia compañera más grande que una persona común tenía era del tamaño de un elefante o una ballena. Estas bestias compañeras probablemente serían devoradas al caminar frente a la enorme cabeza humana. You-Wen no tenía muchos que pudieran igualar el tamaño de una cabeza humana. Solo el tamaño del dragón de la antorcha tenía la ventaja absoluta. Las demás bestias compañeras, incluso los dragones, ni siquiera eran del tamaño de una cabeza humana. Liz Chen y compañía no tenían ninguna bestia compañera especialmente grande. La más grande era una bestia compañera dragón común del distrito oeste. No era mucho más grande que un dinosaurio, así que era imposible que ocupara un palacio. Ans Cheng le pidió a You-Wen que le dejara algunos lugares si aún estaban disponibles. You-Wen respondió que aún quedaban muchos lugares. Aunque el dragón de la antorcha y él ocuparan 2 más, aún quedaban 8 palacios vacíos. Después de un rato, Ans Cheng envió otro mensaje: joven maestro Wen, según los cálculos de nuestro equipo, la ciudad gigante debería estar relacionada con los 12 dioses titán. Si tiene la manera de entrar y ocupar el palacio, no tiene que preocuparse por su tamaño. Si nuestros cálculos son correctos,
Recuperará su tamaño normal después de salir de la ciudad gigante. Lo entiendo. Zhou Wen también había pensado en esta posibilidad, pero no estaba dispuesto a correr el riesgo. Originalmente quería que saliera el señor Imperial Behemoth, pero la ciudad se había cerrado demasiado rápido y no había tenido tiempo. Haría que el señor Imperial Behemoth saliera la próxima vez que la ciudad abriera. Así, sabría el resultado con naturalidad. Mientras Zhou Wen esperaba frente a la enorme ciudad, se sentó bajo un árbol cercano a explorar mazmorras, con la esperanza de encontrar otras de nivel apocalipsis. Sin embargo, algunas lo decepcionaron. No eran tan fuertes como imaginaba. Me pregunto qué tan fuerte será ahora el guardián en Ciudad Hormiga. Zhou Wen pensó en el guardián de Ciudad Hormiga. Sin embargo, esa cosa era un guardián, no una criatura de Menschenel. Era difícil saber si soltaría un fragmento del mundo si la mataba. Como no tenía nada que hacer, Zhou Wen activó la mazmorra de Ciudad Hormiga, planeando visitar al guardián de Ciudad Hormiga. Llegó con cuidado al lugar donde se encontraba la guardiana de Ciudad Hormiga, pero no fue atacado por ella. Esto sorprendió a Zhou Wen. Tras observarla con atención, se dio cuenta de que estaba sentada con las piernas cruzadas sobre Ciudad Hormiga. Su apariencia no era diferente a la de una humana, como la de una chica elegante. Sin embargo, tenía los ojos cerrados mientras permanecía sentada en posición de loto como una inmortal. Su cuerpo emitía un extraño halo. Era como un resplandor inmortal que protegía su cuerpo, pero también como un resplandor budista que era sagrado e inviolable. Al percibir la llegada de Zhou Wen, la guardiana de Ciudad Hormiga abrió los ojos y lo miró. Aún no tenía intención de atacarlo. Sus pupilas, que antes eran de color rojo anaranjado, ahora se habían vuelto de un negro cristalino. Después de mirarlo, cerró los ojos nuevamente como si no quisiera molestarse con él. Ya que estaba allí, ¿cómo pudo irse después de echar un vistazo? Zhou Wen invocó al prisionero y le ordenó que atacara al guardián de Ciudad Hormiga con toda su fuerza. El largo cabello plateado del prisionero danzaba como un demonio. Una luz plateada floreció en sus ojos como dos láseres plateados que se dispararon instantáneamente contra el guardián de Ciudad Hormiga. La guardiana de Ciudad Hormiga permaneció sentada inmóvil. Abrió los ojos de nuevo y miró directamente al rayo plateado del prisionero sin esquivarlo. Sin embargo, bajo su mirada, los rayos plateados que salían de los ojos del prisionero colapsaron como píxeles. En el segundo siguiente, incluso el cuerpo del prisionero se desintegró en incontables píxeles. Murió. ¿Qué habilidad es esta? Ni siquiera el prisionero de grado Apocalipsis puede resistir un solo golpe de ella. Ni siquiera pudo resistir una mirada. Este tipo definitivamente ha alcanzado el grado Apocalipsis. Además, no es un grado Apocalipsis común. Zhou Wen se alarmó. La velocidad de crecimiento de la guardiana de Ciudad Hormiga era aterradora. Sentía que no tenía esperanza de matarla en esta vida. Zhou Wen invocó a un grupo de bestias compañeras para atacar al guardián de Ciudad Hormiga, pero con solo una mirada, todas las bestias compañeras se convirtieron en píxeles y se hicieron añicos. Zhou Wen no escapó a la misma suerte. La pantalla del juego se volvió negra. ¿Qué tipo tan enfermo? Zhou Wen estaba un poco indefenso. La primera mazmorra resultó ser la más difícil. En el pasado, pudo intercambiar algunos golpes con la guardiana de Ciudad Hormiga. Incluso parecía que había una pequeña posibilidad de matarla. Ahora, Zhou Wen era mucho más fuerte que antes, pero se dio cuenta de que la dificultad de matar al guardián de Ciudad Hormiga era aún mayor. No había ni una mínima posibilidad. Lo intentó varias veces más, pero aún así sufrió una derrota aplastante. La guardiana de Ciudad Hormiga ni siquiera movió un dedo antes de matar a Zhou Wen con la mirada. La llegada de Anscheng lo hizo sentir mucho mejor. Joven maestro Wen, ¿cómo está la situación aquí? Anscheng se acercó a Zhou Wen y evaluó la enorme ciudad. Nada ha cambiado. La ciudad aún no ha reabierto. El señor Imperial Behemoth sigue vivo en su interior, dijo Zhou Wen. Bien. Todo gracias a ti. Si logramos que este grupo de bestias compañeras evolucione al grado calamidad, será una moneda de cambio fundamental para toda la familia An,
dijo Anscheng mientras invocaba a 6 bestias compañeras. Aunque las 6 bestias compañeras parecían diferentes, era obvio que eran de la misma especie, un gigante extremadamente enorme. ¿Crees que podrán derrotar a esa cabeza con su tamaño? No debería ser un problema. ¿Qué bestias compañeras son estas? Zhou Wen levantó la vista y evaluó a los gigantes. Aunque no eran comparables en tamaño al señor imperial Behemoth, eran aproximadamente la mitad de su tamaño después de su agigantización. Eran más que suficientes para lidiar con la enorme cabeza humana. Todas estas son bestias compañeras gigantes de la mitología nórdica. Son criaturas míticas evolucionables, pero es bastante complicado evolucionarlas. No hay suficientes recursos para mantenerlas. Ahora bien, si podemos usar la ciudad gigante para convertirlas en criaturas de grado calamidad, no tendremos que preocuparnos por la falta de trabajadores en el futuro, dijo Anscheng con entusiasmo. ¿Quieres usar un gigante de grado calamidad para trabajo manual? Incluso Zhou Wen sintió que Anscheng estaba siendo demasiado extravagante. Es bastante difícil usar la energía de una zona de Menschenel. El progreso siempre ha sido muy lento. Nos has ayudado a resolver un gran problema. Anscheng sonrió y dijo, aunque el supervisor no dijo nada, puedo ver que está muy contento. Que sea feliz o no es asunto mío. Simplemente no quiero desperdiciarlo, dijo Zhou Wen con un puchero. Los dos esperaron fuera de la ciudad. Tras otra noche, la ciudad experimentó otro cambio al caer la noche. Capítulo 1825, Hemisferio Oscuro Supremo. Al igual que la última vez, las extrañas llamas que podían devorar el cielo volvieron a surgir, distorsionando todo el cielo en una escena demoníaca. Zhou Wen invocó al dragón antorcha e hizo que entrara primero a la ciudad y se dirigiera a uno de los palacios del interior. El cuerpo del dragón antorcha ya era enorme, por lo que los efectos de la ciudad gigante sobre él fueron más pronunciados. Tras abrir de golpe la puerta del palacio, se dieron cuenta de que la cabeza que contenía era claramente mucho más grande que las dos anteriores. No se sabía si se debía a que las cabezas estaban creciendo o a que cada palacio tenía cabezas de distinto tamaño. Afortunadamente, el dragón antorcha era lo suficientemente grande. Aún así, era mucho más grande que la cabeza humana. Se la tragó de un bocado y se convirtió en el nuevo dueño del palacio. Anscheng observó desde un costado todo el tiempo. Calculó que sus 6 gigantes no tendrían muchos problemas. Sin embargo, Anscheng seguía siendo muy cauteloso. Primero dejó entrar a un gigante de hielo en la ciudad. No ocurrió nada anormal. Tras entrar al palacio, el gigante de hielo era ligeramente más grande que una cabeza humana, lo que le permitió ocuparlo con éxito. Los 5 gigantes restantes también entraron en la ciudad gigante uno por uno y ocuparon rápidamente los otros 5 palacios. Estos gigantes eran apenas más grandes que cabezas humanas, así que no ocurrió nada inesperado. Zhou Wen invocó al señor imperial Behemoth. Tras abandonar el palacio, su cuerpo se encogió poco a poco. Tras salir de las puertas de la ciudad, recuperó su tamaño original. Por lo tanto, Zhou Wen se llenó de alegría de inmediato. Mientras su cuerpo no resultara afectado, tendría una forma de entrar al palacio. Por lo que parece, nuestra suposición es correcta. Esta enorme ciudad debería ser territorio de los legendarios 12 dioses titán. Hay poder titánico en el palacio. Desafortunadamente, los humanos no son lo suficientemente grandes. De lo contrario, podríamos considerar entrar para recibir la energía, dijo Anscheng tras reflexionar. No es difícil hacerse más grande. Zhou Wen miró al señor imperial Behemoth a su lado mientras su cuerpo comenzaba a cambiar repentinamente. Su cuerpo se expandió rápidamente al transformarse en un ser como el señor imperial Behemoth. Pronto, 2 señores imperiales Behemoth idénticos aparecieron fuera de las puertas de la ciudad. El poder del catálogo de linaje del dios demonio ya se había convertido en una habilidad innata de Zhou Wen. No era difícil simular una criatura de Menschenel. Incluso sin usar este método, Zhou Wen podía transformarse en el Rey Supremo del Infierno, con características demoníacas. Esto también le proporcionó un cuerpo que podía crecer más. Después de conseguir que Anscheng esperara afuera,
You Wen entró en la ciudad con el señor imperial Behemoth. Tras entrar, You Wen se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. El señor imperial Behemoth a su lado volvió a verse afectado por la ciudad, pero su cuerpo permaneció inmóvil. Tras pensarlo un poco, supo lo que estaba pasando. Las reglas de la ciudad gigante eran igualmente ineficaces contra él. Con un pensamiento, You Wen regresó a su apariencia original y dejó de simular ser el señor imperial Behemoth. El señor imperial Behemoth regresó rápidamente a su palacio original. Ya no había allí una enorme cabeza. Estaba sentado de nuevo en el trono. You Wen no tenía prisa por ir a los demás palacios. En cambio, recorrió la ciudad para ver si había algo más aparte de los 12 palacios. Tras rodear el palacio, no descubrió ningún otro edificio. Solo al acercarse al centro descubrió algo extraño. Los 12 palacios rodeaban una plaza. No había monumentos ni pilares en ella, solo líneas grabadas en el suelo. Partiendo del centro de la plaza, se extendían en un patrón radial. En medio de las líneas había un objeto negro hemisférico que cubría el suelo. El hemisferio era oscuro y sin brillo, como una sombra oscura. La luz que caía sobre él era absorbida, creando la ilusión de un agujero negro. El poder que distorsionó el cielo fue emitido desde el hemisferio oscuro. You Wen evaluó el hemisferio oscuro y buscó en su mente información relacionada con los 12 dioses titán. Parecía haber solo una cosa relacionada con un hemisferio oscuro. ¿Podría esto estar relacionado con Gaia? You Wen pensó para sí mismo. Había muchas leyendas sobre Gea. La madre de los dioses, la madre tierra y la abuela de todos los dioses. Se decía que Gea era una diosa junto con Caos. También se decía que Gea fue la primera diosa nacida de Katos. Independientemente de qué teoría fuera, el estatus de Gea era extremadamente elevado dentro del panteón nórdico. Si el hemisferio oscuro estaba relacionado con Gea era solo una suposición de You Wen. No planeaba arriesgarse a estudiarlo. Después de no hacer ningún otro descubrimiento, se dirigió a un palacio y empujó la puerta para ver la enorme cabeza humana en el interior. Cuando la cabeza gigante vio a You Wen, abrió su boca ensangrentada para devorarlo. You Wen agitó la mano con indiferencia y el rayo de la espada partió la cabeza gigante en dos. El trono se levantó y You Wen se sentó. Inmediatamente, una extraña energía inundó su cuerpo, haciéndole sentir un aumento constante de energía. Por lo que parece, esto me funciona. Quizás pueda avanzar al nivel Apocalipsis. You Wen sintió una oleada de energía en su cuerpo y se llenó de alegría. Inmediatamente pensó en otras cosas. Tsukuyomi, el señor imperial Behemoth, el dragón de la antorcha y los 6 gigantes. Junto con el propio You Wen, ocuparon un total de 10 palacios. Aún quedaban 2. Como You Wen podía ignorar las reglas de la ciudad gigante, no tenía que preocuparse por nada. Invocó a la neonata demoníaca con la esperanza de que pudiera ocupar este palacio antes de dirigirse a los demás. Para su sorpresa, después de que Demonic Neonate fue invocado, sus ojos negros examinaron su entorno antes de salir corriendo por la puerta del palacio y dirigirse al hemisferio oscuro. Oh, no. You Wen sabía que algo malo estaba por suceder mientras corría tras ella apresuradamente. Cuando alcanzó a Demonic Neonate, esta ya estaba frente al hemisferio. Afortunadamente, no hizo nada. Simplemente se quedó allí, observando el hemisferio. Neonato, no hagas nada precipitado. You Wen exhortó al neonato demonio a no actuar precipitadamente. Esto no era un juego. Si algo salía mal, ambos perderían la vida. El neonato demonio no se movió, pero el hemisferio extremadamente oscuro cambió repentinamente. Sombras retorcidas surgieron como locas y envolvieron al neonato demonio y a You Wen. You Wen se alarmó al recoger apresuradamente al neonato demoníaco y querer teletransportarse. Para su sorpresa, por mucho que usara la teletransportación espacial, no logró moverse. El espacio circundante se volvió oscuro como si hubieran sido devorados por el hemisferio oscuro. Debía haberlo sabido. No hay que ser codicioso, no debía haber invocado al neonato demoníaco. You Wen abrazó al neonato demoníaco y miró a su alrededor con impotencia. No había nada más que oscuridad.
Aunque su mirada podía penetrar el cosmos y su conciencia abarcar todo el planeta, no podía ver ni sentir nada en la oscuridad. Por fin te encontré. De repente, una voz extraña sonó en la oscuridad infinita. Era imposible determinar su ubicación, pues provenía de todas partes. Capítulo 1826, Galle. ¿Quién es? Yougwen frunció el ceño mientras miraba la nada. De repente, en lo más profundo de la oscuridad, una luz blanca se encendió gradualmente. Se acercó desde lejos y se atenuó hasta convertirse en un resplandor. Una figura envuelta en luz blanca salió lentamente de la oscuridad. Por fin te encontré, niño de la dimensión. La mirada de la figura borrosa pareció centrarse en el neonato demonio. Niño de la dimensión. Yougwen comprendió de inmediato que la persona que la figura buscaba no era él, sino el neonato demonio. La providencia de vida del neonato demonio era el niño de la dimensión. La neonata demoníaca no reaccionó. Miró fijamente la figura, ansiosa por matarla. ¿Quién eres? Yougwen preguntó de nuevo. Soy Galle. La figura suspiró y continuó, nunca esperé que el niño de la dimensión se redujera a tal estado. ¿Por qué la buscas? Yougwen miró con recelo la figura. Aún no entendía las intenciones de Galle con el neonato demonio. Solo el niño de la dimensión puede restaurar el equilibrio en todo el mundo, dijo Galle. ¿Qué quieres decir? ¿El mundo es anormal ahora?, preguntó Yougwen. ¿Crees que es normal que un niño de la dimensión sea reducido a un juguete? El tono de Galle estaba lleno de tristeza. ¿Qué quieres decir? El corazón de Yougwen se aceleró mientras parecía acercarse a la verdad del mundo. Galle parecía no haber hablado con nadie en mucho tiempo y quería expresar sus pensamientos. Al oír eso, continuó, en aquel entonces, esa aterradora mujer atravesó el aire y aprisionó por la fuerza a los diversos gobernantes en su nave, sembrando el caos en el mundo. Casi destruyó toda la dimensión, haciendo que la niña de la dimensión perdiera el favor que debería haber recibido. La expresión de Yougwen cambió al oír eso. La historia que contó Galle era aún más extraña y aterradora que la del Tearch. Esta fue la primera vez que Yougwen supo que la mujer no solo había derrotado a Tearch, sino que también había capturado a los gobernantes de muchos mundos. Las formas de vida de nivel mundial eran existencias que mantenían el orden de Menschenel. Todas eran superdeidades como Gea. Debido a su encarcelamiento, la Tierra y la dimensión se sumieron en el caos. Todo tipo de zonas de Menschenel se estallaron lentamente. Yougwen le preguntó a Galle qué criaturas de nivel mundial estaban prisioneras en la nave. Cada nombre que Galle mencionaba lo alarmaba. Galle, Dios, Siva, esas eran existencias supremas en los mitos de la Tierra, y eran solo una pequeña muestra. También había algunas cosas que Galle desconocía, pues solo había visto una parte de ellas. Tras ser encarceladas, se quedaron dormidas. No estaba segura de qué formas de vida de nivel mundial había capturado y traído la mujer a la nave. Sin embargo, más tarde la nave sufrió un accidente, lo que permitió que estas criaturas de nivel mundial escaparan y regresaran a sus mundos originales. Sin embargo, debido al daño que sufrieron mientras estaban encarcelados, la mayoría de estas criaturas de nivel mundial cayeron en un sueño profundo. ¿Quién es esa mujer? ¿Será que es lo suficientemente poderosa como para derrotar fácilmente a tantos expertos de nivel apocalipsis? Según Yougwen, el supuesto nivel mundial probablemente era de nivel apocalipsis. Además, era muy probable que fuera un apocalipsis en su punto máximo. Quizás no sea tan fuerte, pero puede romper las reglas. Además, selló a muchas criaturas de nivel mundial mientras dormían. Si no fuera porque el inmortal Tearch superó sus expectativas y estuvo a punto de abrirse paso, su plan habría tenido éxito hace mucho. La niña de la dimensión ya no existiría. Mientras Galle hablaba, miró a la neonata demoníaca como si le diera lástima. Después de obtener información de Galle, Yougwen finalmente tuvo un esquema completo. La mujer que dirigía la nave no solo capturó el nuevo compañero de la Tierra, sino que también capturó criaturas de nivel mundial de toda la dimensión, con la esperanza de derrocar toda la dimensión. Dimanic Neonate originalmente estaba destinado a ser el protagonista de la dimensión, pero debido a la destrucción de la mujer,
Había caído al estado en el que You Wen la vio. Todo lo que esa mujer había hecho era salvar a su hija, An Ying. Quizás su objetivo no era solo convertir a An Ying en una bestia compañera de la Tierra. Quizás tenía un plan más ambicioso. Había ocurrido un accidente a mitad de camino, el Tearch inmortal que mencionó Galle probablemente era Tearch. Aunque había perdido contra esa mujer, había arruinado por completo sus planes. Esta era la razón por la que el mundo se encontraba ahora en tal estado. Podría decirse que el mundo actual fue un accidente. Sin esa mujer, Dimanic Neonate sería la existencia más fuerte de este mundo y la protagonista de toda la dimensión. Como era de esperar de Tearch, You Wen elogió en su fuero interno, pero también estaba algo preocupado. En menos de un año, el Tearch podría escapar. Cuando eso sucediera, era difícil saber si sería una bendición o una maldición para la humanidad. Dado que el mundo está en este estado, ¿por qué sigues buscándola? You Wen no pudo evitar mirar al Dimanic Neonate. Solo restaurando al niño de la dimensión este mundo podrá volver a la normalidad, dijo Galle mientras su cuerpo emitía una luz blanca. La luz blanca voló hacia el neonato demonio. Tras tocar su cuerpo, se disipó de inmediato como copos de nieve en llamas. You Wen se alarmó. Galle estaba transmitiendo su energía al neonato demonio. Dimanic Neonate no se quedó callado y absorbió directamente la energía de Galle para sí misma. La proyección de Galle se debilitó. Momentos después, la proyección parpadeó. Al cabo de un rato, se volvió casi invisible. ¿Tanto confías en ella? You Wen estaba muy sorprendido de que Galle quisiera sacrificarse para ayudar al neonato demonio. La razón de mi existencia es mantener el orden de este mundo. Si este mundo no existe, ¿qué sentido tiene mi existencia? El daño al niño de la dimensión es peor de lo que imaginaba. No he recuperado completamente mis fuerzas. Por lo que parece, no hay forma de reparar por completo el daño al niño de la dimensión. Tienes que tener cuidado, dijo Galle intermitentemente. ¿Tener cuidado de qué? You Wen preguntó apresuradamente. Cuidado con las criaturas de nivel mundial en la nave. Es muy probable que algunas ya se hayan aliado con la mujer. La voz de Galle se fue debilitando hasta volverse completamente inaudible. La proyección desapareció por completo. You Wen y el neonato demonio también escaparon de la oscuridad. La oscuridad permaneció frente a ellos como si todo hubiera sido un sueño. Hay traidores entre las formas de vida de nivel mundial en la nave. You Wen frunció el ceño por dentro. Esas formas de vida eran extremadamente aterradoras. La única que You Wen había visto era a Sweetie. Nunca imaginó que Sweetie estuviera en esa nave. Desafortunadamente, no sabía a dónde había ido Sweetie. Si pudiera encontrarla, podría obtener más información útil. Al observar las estadísticas del neonato demonio, no había ningún cambio. Galle se había sacrificado, sin embargo, no podía permitir que el neonato demonio siguiera creciendo. No sabía cómo podría alcanzar el grado Apocalipsis. Capítulo 1827, Pasos de ascensión al cielo. Después de que la conciencia de Galle se desvaneció, la ciudad continuó funcionando normalmente, pero algo parecía faltar. You Wen condujo al neonato demonio al palacio y mató a las cabezas gigantes de los dos palacios restantes. Uno de los palacios quedó para el Doctor Oscuridad. Los efectos del palacio sobre las bestias compañeras de élite eran bastante comunes. La energía absorbida por una bestia compañera de grado Apocalipsis como prisionero no era suficiente para sostener su crecimiento continuo. Fue algo efectivo con aquellos en el nivel Calamidad. Les permitió superar el límite de 400 estadísticas, pero requirió una larga espera. Los efectos en las bestias compañeras de bajo nivel eran evidentes. La razón por la que You Wen eligió al Doctor Oscuridad fue principalmente porque su forma de compañero era un alma. Era muy fácil de usar, y sus habilidades eran relativamente raras y útiles. You Wen ocupó el último palacio, pero sintió que sus efectos eran muy débiles. Era imposible elevarlo al nivel Apocalipsis. Por lo tanto, no tuvo más remedio que elegir otra bestia compañera para reemplazarlo al abandonar la ciudad. Para evitar que otros entraran a la ciudad, Ans Cheng permaneció afuera para protegerla.
Si alguien descubría el secreto de la ciudad y quería entrar para reemplazar a las bestias compañeras que recibían energía, podría informar a Young Wen a tiempo. Había aprendido mucho en esta excursión a la ciudad gigante. La mejora de las bestias compañeras era secundaria, el objetivo principal era que Young Wen lo entendiera todo. Ahora, básicamente se confirmó que Tearch era ese Tearch inmortal. Nuwa no existía en realidad. O mejor dicho, Nuwa era la tierra misma. La madre de Anjing no era Nuwa. En cuanto a de dónde venía la mujer, era difícil determinarlo. Según la información obtenida, la mujer no era una criatura de la tierra ni de la dimensión. Era muy probable que viniera de otro mundo. El Sutra del Inmortal Perdido y el teléfono misterioso eran cosas que trajeron las mujeres. Quizás no pertenecían a este mundo en absoluto. En cuanto a de dónde venía la mujer, solo ella misma lo sabía o los que habían estado en el barco tenían algún conocimiento. Wang Mingyuan y el director deberían haber abordado el barco después del accidente o haber visto los restos que encontraron allí. Young Wen tenía muchas ganas de buscarlos para interrogarlos, pero, por desgracia, se desconocía el paradero del director. Probablemente Wang Mingyuan no le diría nada. Primero, pensemos en una forma de avanzar al grado Apocalipsis. Cuando la Tierra sufra la ruptura total, quizás podamos obtener una solución a todo. Young Wen continuó analizando la información de la zona de Men's Channel que Li Xian había traído, con la esperanza de encontrar un lugar adecuado para avanzar al grado Apocalipsis. Aunque muchas zonas de Men's Channels parecían estar en el grado Apocalipsis, después de algunos análisis las encontró poco probables. Justo cuando se sentía molesto, el cubo se activó nuevamente. La misma escena apareció en las pantallas del cubo de todo el mundo. Dejó a la gente confundida. Era un camino que conducía al cielo. Los escalones de piedra flotaban en el aire sin ningún soporte. Se elevaban en espiral hacia el cielo sin fin a la vista. No había nada más. Justo cuando todos estaban desconcertados, una figura apareció en la pantalla. Tenía cabello y ropa blancos. Claramente parecía humano, pero tenía cuernos de dragón cristalinos en la cabeza. ¿Quién más podría ser sino Wang Mingyuan? Subió los escalones de piedra paso a paso como un inmortal en un palacio inmortal. Viejo Young, tu maestro está tramando algo nuevo, bromeó Li Xian. Young Wen no estaba de humor para bromear con él mientras miraba pensativo la figura de Wang Mingyuan. El lugar de la escena, sin duda, no estaba en la tierra. Debería ser la dimensión, pero no sabía dónde estaba. Mucha gente estaba atenta al intento de Wang Mingyuan, pero para sorpresa de todos, Wang Mingyuan se acercó sin problemas. Ninguna criatura pareció atacarlo. Dio vueltas una y otra vez. Wang Mingyuan no tenía prisa. Tras caminar un tiempo indeterminado, finalmente llegó al final de los escalones de la ascensión celestial. Al final había una plataforma flotante. No había edificios ni criaturas. Wang Mingyuan permaneció al final sin moverse, pero la pantalla del cubo cambió automáticamente a las clasificaciones. En el ranking solo el nombre de Wang Mingyuan ocupaba el primer lugar. ¿Por qué el desafío del cubo es tan fácil esta vez? Solo hay que llegar al final de los escalones de piedra para completarlo. Tiene que haber algo extraño en esto, ¿verdad? Eso es demasiado simple. Están compitiendo para ver quién camina más rápido. Los humanos discutían animadamente. Muchos se sintieron tentados. Una prueba tan sencilla parecía algo que cualquiera podía completar. Con suficiente resistencia, no sería problema terminar el tramo de escaleras. Aunque mucha gente sospechaba que había algo extraño en los escalones de piedra y que no era fácil subirlos, eso no impidió que la gente lo intentara. El cubo se iluminó nuevamente cuando un humano apareció en los escalones de piedra. Todos miraban fijamente al humano, queriendo ver si había algo extraño en los escalones de piedra. Sin embargo, la persona permaneció inmóvil en el primer escalón, como petrificada. Justo cuando todos estaban desconcertados, el escalón de piedra bajo sus pies se desplomó. La persona permaneció allí aturdida y cayó con él hasta desaparecer por completo. Pronto, el escalón de piedra volvió a subir, pero la persona no estaba a la vista.
La pantalla del cubo cambió al terminar el desafío. Sí que hay algo extraño, pero ¿qué pasa? Es posible que esa persona haya quedado inmovilizada. Esto es demasiado extraño. Después de todo, es un humano de grado terror. ¿Cómo terminó así? Quienes lo conocían estaban alarmados. Nadie sabía qué estaba pasando, por lo que ningún humano se atrevió a desafiar el nivel nuevamente. Youhu Wen se dio cuenta de que definitivamente había un poder tabú en los escalones de piedra. No era algo que una persona común pudiera subir. Youhu Wen quería intentarlo. No era que quisiera competir con Wang Mingyuan, pero había un pequeño símbolo de una palmera en los escalones de piedra. Estaba al lado del primer escalón. Intentó tomar una fotografía del pequeño símbolo de la palma con su teléfono, pero desafortunadamente, la transmisión del cubo no permitió que el teléfono descargara la mazmorra. Justo cuando estaba considerando hacer el viaje él mismo, el cubo volvió a iluminarse. Sin embargo, esta vez no era un humano, sino una criatura de la dimensión. Se desconocía qué criatura era. Todo su cuerpo estaba envuelto en una túnica gris suelta. Incluso su cabeza estaba cubierta, dejando solo un par de ojos blancos y vacíos, como los de un ciego sin pupilas. Se paró en el escalón de piedra y no se quedó paralizado como el humano que lo había intentado antes. Subió los escalones uno a uno. Sin embargo, sus pasos eran extremadamente pesados, como si cargara una montaña. Le resultaba extremadamente difícil caminar, a diferencia de los pasos relajados de Wang Mingyuan. No me digas que esta cosa tiene la misma naturaleza que las escaleras gravitacionales, dijo Li Xian después de observar por un rato. No es tan sencillo. No es la gravedad la que le dificulta tanto caminar, dijo Youhu Wen mientras miraba la pantalla. Capítulo 1828, Trampa de miel. No es la gravedad. Li Xian miró a Youhu Wen con sorpresa. No, si fuera por la gravedad, ese humano habría quedado aplastado contra el suelo. Le habría sido imposible mantenerse de pie, explicó Youhu Wen. Así es. Parece complicado si no es la gravedad. Li Xian se rascó la cabeza. Por suerte, alguien más está explorando. Esperemos a ver. El extraterrestre en los escalones de piedra seguía avanzando, pero su velocidad era cada vez menor. Después de un rato, se podía ver cómo los escalones de piedra detrás de él caían uno tras otro. Su velocidad ya no podía seguir la de los escalones de piedra que lo seguían. Horrorizado, intentó con todas sus fuerzas ascender, pero no podía caminar rápido. Sus pasos se hicieron cada vez más pesados. Finalmente, los escalones de piedra bajo sus pies cayeron al abismo sin fondo, llevándolo consigo. Sin ninguna resistencia, los escalones de piedra y la criatura desaparecieron. La escena del cubo se desvaneció, y el intento de la criatura de completar el nivel fracasó. Por lo que parece, no puedes usar habilidades que no sean tu cuerpo allí. Me temo que tendrás que depender de tu fuerza física para subir, analizó Li Xian. Youhu Wen asintió. La criatura que superó el nivel probablemente era de nivel calamidad. No había usado ninguna habilidad de principio a fin. Era obvio que había una restricción de poder tabú muy poderosa en los escalones de piedra. Uno no puede usar sus habilidades y solo puede confiar en su fuerza física, pero no tiene nada que ver con la gravedad. ¿Qué clase de poder es el que frena a los contrincantes?, murmuró Li Xian para sí mismo. Eso solo se puede determinar intentándolo, dijo Youhu Wen. Li Xian dio un salto de miedo y dijo apresuradamente, no te precipites. Esta batalla del cubo es claramente diferente a la anterior. Si no tienes éxito, morirás sin duda. No hay un tercer camino. No será demasiado tarde para ir después de descubrir los escalones de piedra. Lo sé. Youhu Wen miró la pantalla del cubo y adivinó todas las posibilidades. Las diversas facciones humanas también se sintieron atraídas por el desafío del cubo, y aunque el desafío parecía muy peligroso, aquellos con perspicacia se dieron cuenta de que esta podría ser una oportunidad. Caminar por los escalones de piedra no permitía usar todas sus habilidades. Solo podían confiar en su cuerpo. Esta restricción tenía sus pros y sus contras. Si el cuerpo era lo suficientemente fuerte,
Esta restricción era una forma de protección. De repente, más humanos desafiaban al cubo, pero la mayoría no eran auténticos superpoderes. Entre los contrincantes, muy pocos tenían el nivel terror. Cualquiera con experiencia podría decir que alguna organización estaba explorando un camino. Sin embargo, el coste de la exploración fue bastante elevado. En tan solo medio día, más de 10 humanos habían muerto. Las muertes de estos retadores no fueron del todo infructuosas. Aunque la mayoría solo podía permanecer de pie en los escalones de piedra y moverse un poco, 2 lograron dar 2 o 3 pasos. Me pregunto quién es tan atroz como para usar vidas humanas como pionero. Liz Yen no pudo soportarlo más y maldijo en voz baja. A Zhou Wen no le gustaba este método de sacrificar vidas, pero aparte de eso, no podía pensar en otra manera. El cubo se iluminó de nuevo. Justo cuando ambos creían que otro humano estaba siendo usado como explorador, se dieron cuenta de que quien completaba el nivel era una criatura de Menschenel femenina. El hada demonio de la sequía es libre. Zhou Wen se sorprendió un poco al ver a la criatura de Menschenel. La familia Sang siempre había sellado el lugar donde dormía el hada demonio de la sequía, y aunque sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que ella obtuviera la libertad, nunca esperaron que apareciera tan rápido. Si tal existencia ya hubiera estallado, era difícil decir cuánto tiempo podría durar la Tierra. Lo siento. Hicimos todo lo posible. Sang Chunyu se acercó. Es solo cuestión de tiempo. Una existencia así no puede ser reprimida. Zhou Wen ya había interactuado con el hada demonio de la sequía. Sabía que si de verdad quería ser libre, la familia Sang no podría reprimirla. Simplemente, por alguna razón, no se había ido. El hada demonio de la sequía subió los escalones de piedra. Era mucho más fácil que la criatura de Menschenel de antes. Caminaba incluso más rápido que Wan Mingyuan. Sin embargo, a medida que se acercaba a la plataforma flotante, la velocidad del hada demonio de la sequía disminuyó significativamente. Era evidente que el hada demonio de la sequía era ligeramente inferior a Wan Mingyuan. Wan Mingyuan había mantenido la misma velocidad de principio a fin. Claramente, no lo dio todo. Sin embargo, por lo que parece, no debería ser un problema para el hada demonio de la sequía subir a la plataforma flotante. Su fuerza era igualmente impactante. Nadie esperaba que el hada demonio de la sequía disminuyera tanto su velocidad cuando faltaban menos de 20 escalones para llegar a la plataforma flotante. Al llegar a los últimos escalones de piedra, tuvo que descansar después de cada paso. Originalmente se creía que la velocidad a la que caían los escalones de piedra no la alcanzaría, pero el tramo final le había llevado demasiado tiempo. Los escalones estaban a punto de alcanzarla. Zhou Wen y compañía sintieron un gran palpitar al ver esto. Cuando el hada demonio de la sequía llegó al último escalón de piedra, permaneció allí un buen rato sin moverse. No subió a la plataforma. Los escalones de piedra que había detrás caían cada vez más rápido, quedaban menos de 10 escalones de piedra. Justo cuando todos pensaban que el hada demonio de la sequía estaba a punto de morir, finalmente dio el paso final y subió a la plataforma. En el momento en que el hada demonio de la sequía pisó la plataforma, las llamas en su cuerpo estallaron como un volcán que había estado reprimido durante mucho tiempo. Las llamas que se elevaron hacia el cielo tiñeron todo el cielo de un rojo sangre, como si todo el vacío estuviera ardiendo. Ella está avanzando al grado Apocalipsis. Los ojos de Zhou Wen se enfocaron. En ese momento, la conmoción que sintió Zhou Wen fue inimaginable. Apenas había dado un paso, pero ya había comenzado a ascender al nivel Apocalipsis. Lo hacía parecer fácil. No era solo Zhou Wen. Las potencias humanas de todo el mundo estaban a punto de volverse locas. Cualquiera podía notar que el hada demonio de la sequía avanzaba. Quien la conocía sabía que definitivamente estaba en la cima del nivel calamidad. Otro avance significaba el nivel Apocalipsis. ¿Qué clase de lugar es esa escalera de piedra? Sang Chunyu se quedó atónito. Nadie conocía al hada demonio de la sequía mejor que la familia Sang. Por eso, nadie se sorprendió más que la familia Sang. Me temo que algo grande está a punto de suceder, suspiró Zhou Wen. Tras recorrer cierta distancia,
se podía avanzar al nivel Apocalipsis. Para los humanos, esto era una tentación inimaginable. Muchos humanos talentosos podrían no ser capaces de alcanzar el umbral del grado Calamidad incluso después de trabajar duro durante décadas. Ahora bien, con solo caminar cierta distancia, se podía avanzar al aún más inalcanzable grado Apocalipsis. ¿Cuántos humanos podrían resistir semejante tentación? Cuanto más fuerte era un ser humano, menos podía resistir esta tentación. Young Wen sabía muy bien que no era fácil ascender al nivel Apocalipsis. Para los expertos humanos, era una gran trampa. Innumerables élites humanas arriesgarían sus vidas y, al final, pagarían el precio con ellas. Las impactantes llamas en el cuerpo del hada demonio de la sequía seguían elevándose descontroladamente. El mundo entero parecía haberse convertido en un purgatorio. Y ella era la gobernante de ese purgatorio. La pantalla del cubo cambió cuando apareció un segundo nombre en la clasificación. El hada demonio de la sequía ocupó el segundo lugar. Capítulo 1829, Orden absoluta. Young Wen podía predecir lo que sucedería a continuación. No estaba de humor para prestar atención a la batalla del cubo. Continuó buscando su zona de Men's Channel para prepararse para ascender al grado Apocalipsis. Liz Jen iba a ver a Young Wen de vez en cuando y le contaba quién había muerto al desafiar los escalones de piedra. La única buena noticia fue que Guan Lu ya había trasladado a la familia Guan a la ciudad antigua Guía, haciéndola aún más próspera. Una parte de las familias Sanguis ya se habían mudado. Sin embargo, estas dos familias tenían demasiados negocios. Muchos de ellos necesitaban tiempo para mudarse lentamente. En las profundidades más profundas del mar infinito de la dimensión había un gran grupo de extraños palacios submarinos. Una figura blanca se acercó lentamente al palacio submarino. Guan Mingyuan, ¿de verdad vas a matarme? Frente al palacio, un grupo de criaturas con aspecto de tritones miraba furiosamente a la figura blanca. Todos estaban indignados, pero sus ojos ocultaban un profundo miedo. Sométete o muere. Elige una, dijo Guan Mingyuan con calma mientras observaba a las criaturas con aspecto de tritones. Ya has ascendido a la plataforma del destino. Mientras esperes el resultado final, puedes convertirte en el rey de todas las especies. ¿Por qué nos obligas a un callejón sin salida? Rugió el tritón líder a Guan Mingyuan. El resultado debe crearse por uno mismo, no esperar a que te lo sirvan en bandeja. Ni siquiera los cielos pueden controlar mi vida, y mucho menos decidir quién soy. Guan Mingyuan dijo con indiferencia, que los dioses del mar se sometan o perezcan depende de tu palabra. Guan Mingyuan, no creas que eres realmente invencible en la dimensión. En este mar infinito, nuestra raza de dioses del mar es invencible. Si nos esforzamos al máximo y usamos el poder de este mar infinito, aunque no podamos matarte, sin duda te heriremos gravemente. Cuando eso suceda, ¿crees que esos tipos que se vieron obligados a someterse te obedecerán? El dios del mar líder continuó con voz profunda, los dioses del mar siempre hemos mantenido una postura neutral. Nunca hemos luchado con nadie por nada. Tú eres el amo de la dimensión. Solo necesitamos un pequeño espacio vital. Definitivamente no te afectará. ¿Por qué nos lo pones difícil? Guan Mingyuan dijo sin prisa, la neutralidad no existe en este mundo. Si no se rige por las reglas, se sale de ellas. La supuesta neutralidad significa que no tienes que acatar las reglas. Si no lo haces, serás mi enemigo. Por lo tanto, solo tienes dos opciones, unirte al orden que establecí o no tener que acatar el orden. Solo los muertos no necesitaban acatar ninguna orden. Los dioses del mar comprendieron naturalmente lo que Guan Mingyuan quería decir. Ya que no pueden tolerarnos, destruyámonos juntos. Los dioses del mar alzaron los tridentes y rugieron al unísono. Un extraño poder se alzó y conmovió todo el mar infinito. El mar infinito pareció cobrar vida de repente. Con los dioses del mar como centro, se transformó en una vorágine inmensa. La vorágine fue suficiente para devorar planetas. Era como un agujero negro azul que lo arrasó todo y lo devoró todo. Guan Mingyuan se paró en medio de la vorágine y permitió que el agua lo golpeara, pero parecía paralizado. Por muy poderoso que fuera el vórtice,
No pudo mover su cuerpo en absoluto. Solo la fuerza absoluta puede crear el orden absoluto. Ya que no estás dispuesto a coexistir con el orden absoluto, acepta la fuerza absoluta, dijo Guan Mingyuan con indiferencia, extendiendo la palma y apretándola ligeramente. Auge. El mar infinito surgió de repente hacia el cielo. Fue como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Toda el agua del mar cayó al cielo, y todo lo que había en el mar se elevó hacia el cielo. Los palacios submarinos fueron arrancados mientras volaban hacia el cielo con el agua del mar. Los dioses del mar reunidos frente al palacio se tambalearon. Ya no podían mantener el control colectivo del mar. Uno a uno, fueron elevados al cielo por el agua. Ni siquiera el rey dios del mar, de nivel Apocalipsis, fue la excepción. Gritó al ser lanzado al cielo. El mar se convirtió en cielo y el fondo marino en tierra. Solo una persona se interponía entre el cielo y la tierra. Es tan difícil cumplir las reglas. Guan Mingyuan suspiró y apretó los puños. Todo en el mar y el cielo explotó. La sangre de las criaturas marinas tiñó el mar de rojo, y el mar de arriba se convirtió en un cielo de sangre. Ya que estás aquí, ¿por qué no vienes a verme?, dijo de repente Guan Mingyuan con indiferencia. Ahora que eres el rey de la dimensión, quién sabe si aún apreciarás a un viejo amigo como yo. Una voz sonriente sonó no muy lejos de Guan Mingyuan. Era nada menos que el Dios Santo, quien había desaparecido de Tierra Santa. Puede que seamos viejos, pero puede que no seamos amigos. Guan Mingyuan se dio la vuelta y miró a Dios Santo. Han pasado tantos años, pero no has cambiado nada. De verdad es tan difícil dejar atrás el odio. Llevan muertos tantos años. Es hora de dejar ir algunas cosas. Por mucho que te tortures, los muertos no resucitarán, dijo el Dios Santo con un suspiro. Es precisamente porque los perdidos no serán revividos que no puedo permitir que la tragedia se repita. Solo cuando todas las criaturas cumplan las reglas, una tragedia así no volverá a ocurrir, dijo Guan Mingyuan con indiferencia. No te estás volviendo demasiado idealista. Aunque te convirtieras en el rey de Menschenel y pudieras controlar la vida y la muerte de todas las razas, te sería imposible controlar los corazones de la gente, y mucho menos obligar a todos los planetas del universo a obedecer tus reglas. Las estrellas nacen y se destruyen, y las montañas y los ríos cambian. Mientras haya variables, sin duda habrá tragedia, dijo el Dios Santo. Entonces que este mundo ya no tenga ninguna variable, dijo Guan Mingyuan sin expresión. El Dios Santo no pudo evitar reír. Guan Mingyuan, Guan Mingyuan, eres un engreído. Las variables del mundo no se pueden calcular ni con el poder de los dioses. Además, solo eres un humano. Aunque te conviertas en el rey de las dimensiones, no eres omnisciente ni omnipotente. ¿Cómo vas a hacer que este mundo ya no tenga variables? Destruirlo. Guan Mingyuan no reaccionó en absoluto a la burla del Dios Santo. Solo dijo con indiferencia, has olvidado lo que vimos en ese barco. Al escuchar esto, la expresión del Dios Santo cambió y gritó, no me digas qué quieres, estás loco. ¿Cómo lo sabes si no lo intentas?, dijo Guan Mingyuan con una sonrisa. Si fallas, lo destruirás todo. Me temo que el mundo entero será destruido. La expresión del Dios Santo cambió. Pero si tiene éxito, este mundo se convertirá en un verdadero jardín del Edén, dijo Guan Mingyuan. ¿Qué pasa si fallas?, preguntó Dios Santo. Si falla, ¿qué sentido tiene que exista un mundo tan desafortunado?, sonrió Guan Mingyuan. Capítulo 1830, El cielo. ¿Qué pasa con la gente que te importa? Dios Santo miró fijamente a Guan Mingyuan. Todos deben acatar las reglas. Naturalmente, no hay excepciones. Guan Mingyuan miró directamente a los ojos del Dios Santo. ¿Y tú, prefieres estar confinado a las reglas o estar fuera de ellas? Ya conozco mi destino a mi edad. ¿Cómo puede haber reglas? Solo espero la muerte, dijo el Dios Santo con una sonrisa. Entonces déjame despedirte. Guan Mingyuan agitó su manga e instantáneamente cortó el cuerpo del Dios Santo en dos. Sin embargo, al observar con atención, se dio cuenta de que solo era la túnica del Dios Santo la que se había rasgado en dos. Se desconocía su paradero.
Wang Mingyuan miró la túnica que había caído al suelo y no pudo evitar fruncir el ceño levemente. Murmuró para sí mismo, espero que de verdad seas consciente del destino. Zhou Wen finalmente se fijó en otra zona de Menschenel, el legendario cielo. Esta fue una zona de Menschenel popular recientemente. Muchos humanos fueron al cielo y allí consiguieron bestias angelicales compañeras. La zona de Menschenel del cielo era relativamente segura. Mientras un humano alcanzara la etapa mítica, existía una alta probabilidad de obtener una bestia acompañante angelical en el cielo. Ahora, muchos creían que el cielo era una tierra otorgada por los cielos y que sería la salvación definitiva para la humanidad. Cada vez más gente del distrito oeste se dirigía al cielo. Ya había varias facciones importantes que querían establecer una base allí. Según la información obtenida, la mayoría de las bestias compañeras angelicales obtenidas por los humanos en el cielo eran ángeles comunes de 2 alas. La leyenda decía que alguien había obtenido un ángel de 4 alas, pero no había evidencia en video ni fotografía. Sin embargo, también hubo gente que dijo que la llamada zona de Menschenel del cielo podría no ser el cielo real, sino el jardín del Edén. El cielo era el reino de Dios. No debía aparecer en la tierra, así que podría ser el jardín del Edén. Ya fuera el cielo o el jardín del Edén, Zhou Wen quería echar un vistazo. Quizás pudiera encontrar información sobre Sweetie. Viejo Zhou, ¿de verdad vas al cielo? Eso no es auspicioso, bromeó Liz Chen. Quiero echar un vistazo incluso si hay un paraíso occidental, y mucho menos el cielo, dijo Zhou Wen con una sonrisa. No me digas. El paraíso occidental sí existe. Alguien descubrió una montaña que se sospecha es el legendario Monte Luminoso. Sin embargo, ese lugar es demasiado aterrador. Nadie regresó. ¿Quiénes fueron podrían haber ido realmente al paraíso?, dijo Liz Chen con una sonrisa. ¿Dónde está el Monte Luminoso?, preguntó Zhou Wen algo sorprendido. No había visto ninguna información sobre el Monte Luminoso. Según la leyenda, está cerca del Himalaya, pero no está en un lugar fijo. De vez en cuando, alguien ve aparecer el Monte Luminoso antes de poder entrar. Depende del destino si realmente puedes encontrarlo tú mismo. Liz Chen le contó la información sobre el Monte Luminoso. Era un informe que había obtenido hacía poco. No había tenido tiempo de revisarlo y añadirlo a la base de datos. Zhou Wen pensó para sí mismo, si no gano nada en el cielo, puedo probar suerte allí. Al enterarse de que Zhou Wen iba al cielo, Feng Qiuyan y Min Xiu se interesaron mucho. Junto con Guan Lu y Qin Chen, los 5 se dirigieron a la zona de Menschenel del cielo. Liz Chen originalmente quería ir, pero desafortunadamente, aún tenía muchos asuntos que atender en la ciudad antigua. Solo pudo quedarse atrás con tristeza. Zhou Wen nunca esperó que Liz Chen tuviera la paciencia para administrar la antigua ciudad. Era más como el señor de la ciudad que Zhou Wen. Zhou Wen tenía la intención de nombrar a Liz Chen señor de la ciudad, tanto en el nombre como en la práctica, pero, por desgracia, Liz Chen no estaba dispuesto. Solo dijo que la ciudad les pertenecía a ambos. Él era el cuerpo de la antigua ciudad, y Zhou Wen era el alma de la antigua ciudad. Ninguno de los dos era reemplazable. Zhou Wen teletransportó a todos al lugar que se sospechaba era la zona de Menschenel del cielo. Había gente por todas partes. Afortunadamente, Zhou Wen tuvo la previsión de disfrazarse. De lo contrario, la llegada del soberano humano sin duda causaría revuelo. Este lugar es casi un mercado. Min Xiu miró a su alrededor y se dio cuenta de que mucha gente estaba montando puestos para vender huevos de compañero. Incluso había gente vendiendo huevos de compañero de ángel. De vez en cuando, se podía ver a alguien caminando con un ángel compañero bestia, atrayendo muchas miradas envidiosas. Las bestias compañeras ángeles son muy hermosas, dijo Guan Lu mientras evaluaba a una bestia compañera ángel. El ángel bestia compañera batió sus alas y voló por los aires, siguiendo a su amo. Tenía cabello rubio y ropa blanca, luciendo increíblemente atractivo. Sin embargo, su belleza era algo neutral. Era imposible distinguir si era hombre o mujer. No hay necesidad de envidiarles. Conseguiremos algunos más tarde y formaremos una legión de ángeles para ustedes,
dijo Min-Siu con una sonrisa. Al escuchar las palabras de Min-Siu, alguien a su lado lo encontró inaceptable. Forastero, no seas tan arrogante. Las bestias ángeles compañeras son un don celestial. Obtener una ya es una bendición. El anciano que estaba montando un puesto junto a él parecía un feligrés piadoso mientras miraba a Min-Siu. ¿En qué época estamos? ¿Por qué sigues hablando de esas cosas? Si de verdad existe un Dios, ¿por qué el mundo se convertiría en lo que es ahora?, replicó Min-Siu. Las palabras de Min-Siu provocaron la ira de todos. Los que estaban cerca lo miraron con enojo. Si no supieran que no se podía tomar a la ligera a los extranjeros que llegaban, se habrían abalanzado sobre Min-Siu y lo habrían atado antes de enviarlo a la horca. Espadachín mañana, Feng Qiuyan, espada inmortal femenina porque están los tres libres para pasear por nuestro distrito oeste, ¿será que también les interesa la bestia acompañante ángel? Un hombre rubio de ojos azules con una bestia acompañante ángel se acercó. Min-Siu evaluó al hombre y reconoció claramente quién era. Curvó los labios y dijo, Fred, eres el dueño del cielo. No podemos entrar. Solo te hago un recordatorio amistoso. Dios ama al mundo. Mientras seas agradecido, podrás ir a cualquier parte con naturalidad. Solo me temo que tienes malas intenciones. Si de verdad entras al cielo, no solo no obtendrás un ángel acompañante, sino que también irás al infierno, dijo Fred con una leve sonrisa. Odio las tonterías de tu familia del Cabo. Min-Siu miró a Fred con disgusto. Chin Chen le explicó a Youwen Wen que Fred era uno de los expertos más famosos de la familia del Cabo en los últimos tiempos. Se decía que el guardián que había contratado ya había alcanzado el nivel calamidad, lo que le permitía conquistar muchas zonas de Menschenels misteriosas en el distrito oeste. Como amigo, solo quería recordarles a todos. Este amigo es. Fred evaluó a Youwen Wen. Fue porque sospechó de la identidad de Youwen Wen que se puso de pie y le dijo esas tonterías a Min-Siu. No tiene nada que ver contigo. Min-Siu no quería llamar la atención, así que habló primero. Sin importarle lo que Fred estuviera haciendo, Min-Siu ya lo había superado y condujo a Youwen Wen y compañía hacia la entrada del cielo. Era un río extraño, no muy ancho, pero estaba envuelto en una niebla blanca. Ni siquiera quienes tenían una visión especial podían ver a través de ella para ver hacia dónde se dirigía. Había un pequeño bote atracado junto al río. No había barqueros a bordo, pero mientras alguien estuviera sentado, el bote se adentraría automáticamente en la niebla. No mucho después, el barco regresó solo, pero la persona que estaba en el barco ya no estaba. Solo los creyentes más piadosos pueden tomar la nave de la salvación aperémita. Tengan cuidado si no son creyentes piadosos, dijo Fred con indiferencia. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.